Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Muy buenas tardes, Andrés. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, un gusto de recibirte como todos los martes. Un placer para mí también. Qué lindo tema nos toca hoy. Los nexos familiares, qué importante, que lo hemos tratado de alguna manera en distintas columnas, ¿no? Claro. Pero qué importancia tienen en esa construcción, quizás sean el punto de partida para ahondar en cada historia, ¿no? Mira, cuando uno empieza a trabajar terapéuticamente, tiene que tener muy en cuenta no solamente al individuo, sino al contexto donde está. Es decir, el grupo familiar es fundamental como para poder entender muchas veces determinadas conductas que, en la medida que no se vean, estigmatizan al integrante y no se puede encontrar la solución. Desde luego. Entonces, o sea que eso ya es como punto de partida en una terapia, la construcción, ya empezamos hablando de ver esos referentes, cómo está construida esa familia, ¿no? Claro, mira, hasta la década del 60 aproximadamente no se estudiaba justamente este campo. Luego apareció allá por los 60 una corriente muy interesante en Inglaterra llamada la antipsiquiatría, que fue luego ampliándose y hoy por hoy en nuestras tierras del Río de la Plata, a partir de una cantidad de psicólogos y psiquiatras que vinieron un poco traídos por la Segunda Guerra Mundial, se fue generando lo que hoy llamamos psicología social. Y bueno, justamente la psicología social y la antipsiquiatría, y hoy por hoy, bueno, no solamente los psicólogos, sino los médicos, estamos trabajando justamente diagnosticando un paciente en función de sus raíces familiares. Claro. El grupo familiar es muy importante y a veces no se le da mucha importancia, porque eso nos permite descomprimir muchas veces algún tipo de enfermedad que pueda haber y poder entender por qué esa persona cae en esa situación. Digo, Claro. Hay un entorno que a veces contribuye a ese estado. Y tiene que ver con esas relaciones vinculares que se van generando desde que el individuo comienza sus primeros pasos en la vida, ¿no? Claro, nosotros nacemos dentro de un contexto, evidentemente. Claro. Nuestros familiares contribuyen al éxito o el fracaso de nosotros también, y nosotros, claro, por supuesto, también desde nuestra personalidad. Pero cuando uno nace ya viene condicionado, uno viene con un nombre que se le ha puesto, que habitualmente es el nombre de un familiar famoso fallecido en la familia, o de gustos de alguno de los familiares. Venimos con la nariz que es igual al padre, y la boca que es igual a la madre, y los ojos al abuelo. Venimos con una cantidad de condicionamientos que evidentemente hacen de que cuando uno nace ya tenga, digamos, una conducta dentro de la familia. Claro, bueno, pero a eso hay que sumarle entonces a esos condicionamientos ya que desde el primer día, digamos, hay que sumar esos vínculos que se van generando entre los padres y los hijos, ¿no? Que pueden ser buenos vínculos o no tan buenos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un vínculo entre padre, hijo, madre, hijo, no es bueno y ese niño comienza a crecer con ciertas dificultades o con no sé cómo llamarlo, con un vínculo no adecuado? ¿Cómo repercute en el crecimiento de ese niño? Uno de los factores importantes está en ver cuál es la relación familiar
y tú lo señalabas muy bien, pero también está el tema de hoy por hoy la decodificación, donde nuestros antepasados también tienen que ver con las cosas que suceden, en cuanto a cómo se proyecta muchas veces la figura de aquellos que nos antecedieron. La relación entre padres e hijos es una relación importante que hay que sostener, hay que acompañar al niño o la niña desde su nacimiento, en ese proceso de conocimiento del mundo, y caminar de alguna forma atrás de él o de ella, no adelantarse, escuchar mucho al hijo, escuchar también a veces las críticas que se nos pueden hacer como padres, para poder, digamos, construir algo que sea muy cristalino y dentro de lo posible, porque siempre en una relación va a haber algún tipo de conflicto, buscar los caminos como para poder desenredar la madeja, ¿no? Claro, claro. De acuerdo a esto que estás diciendo, también creo que es importante como padres comprender cuáles son nuestras funciones y nuestros roles, que a veces se desdibujan un poco en este tipo de relación, ¿no? Sí, yo te decía los otros días de que en realidad un padre o una madre no es amigo o amiga del hijo, porque son roles distintos. Si cuando uno está como padre, ve el mundo de determinada forma y hasta se puede equivocar, pero es válido que se equivoque porque, bueno, son sus creencias, son sus mitos, son sus miedos, pero lo importante es poder entender que no siempre todo tenemos la verdad, es decir, sino que lo nuestro es nuestra verdad, y de esa forma no generamos un ambiente autoritario o permisivo, digo, sino que tratamos de estar en un equilibrio para que nuestros hijos puedan crecer de una forma más armónica. La importancia también del resto de los familiares. Muchas veces en las familias hay familiares que se entrometen mucho con la educación de nuestros hijos, y hay que entender también de que quienes tienen el derecho y la obligación de la educación son los padres. Es decir, por más que uno escuche al tío, al abuelo, o a quien sea, digamos, no contravenir las premisas que se dan. Bueno, eso qué importante que estás diciendo, porque cuántas veces ocurre que el padre o la madre deja una orden, dice, bueno, tú si no terminás, hasta que no termines de comer, te pongo un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo, no te pares de la mesa hasta que termines la comida, ¿no? Y de pronto un abuelo con la mejor buena voluntad viene y dice, bueno, ya está, pobrecito, que se levante, y lo hace levantar antes que termine la comida. Y ahí está parte de eso que tú estabas diciendo, de contradecir lo que los padres están impartiendo, ¿no? Lo quise poner con un ejemplo muy gráfico, ¿no? Me parece bárbaro, tal cual lo que tú decís. El hecho muchas veces de que los padres estén trabajando y los abuelos o quien fuere se hacen cargo en ese tiempo del cuidado de los niños, eso no tiene que significar que de alguna forma pasa a tener autoridad por encima de los padres. Y lo importante es que se discuta entre los adultos lo que está bien y lo que está mal para los adultos, y no se horade la autoridad del padre o de la madre. Claro, eso es conveniente discutirlo entre adultos, pero no delante del niño, ¿no? Claro, lo mismo cuando hay dificultades en la relación de pareja, por ejemplo, de los padres, muchas veces lo que se genera es un tironeo del hijo tironeando al hijo hacia una de las partes. Termina siendo rehén de alguna manera. Exacto, ese es el tema. Los divorcios, por ejemplo, o en las separaciones, eso se puede ver muy bien. Y el perjudicado es el niño, justamente. El niño o el adulto o el adolescente, digamos, ¿no? Sí. Porque el hijo muchas veces es adulto ya y sigue arrastrando los conflictos familiares.
Y tú decías al principio, Andrés, que hay que ponernos detrás de los hijos para que vayan avanzando, ¿no? Pero ¿cuántos padres, a veces por temor, no cortan ese cordón umbilical y lo sobreprotegen y les quitan quizás posibilidad de crecimiento personal? ¿Cuánto daño hace un padre que no corta el cordón umbilical y sobreprotege a un hijo? Bueno, es grave, es un tema grave porque la separación no solamente está del hijo al padre, sino de los padres al hijo. Es decir, todo aquello que comienza cuando se es chiquito con el destete, muchas veces el padre o la madre o ambos no sueltan al hijo. Uh-huh. Y cuando hay situaciones muy fuertes, por ejemplo, cuando hay un tema de drogadicción o alcoholismo, sí, muchas veces los padres equivocadamente sobreprotegen a la persona que está pasando esa situación y no le permiten superar justamente ese estado, que es un estado complicado. Claro. Y a veces hasta boicotean la terapia para sostener a ese muchacho o esa muchacha como enfermo dentro de la familia. Claro. Es complicado igual lo que estás diciendo, no es fácil tener a un hijo enfermo de alguna manera, ¿no? No estoy para nada diciendo atacando a claro, los padres. No, comprendo, pero comprendo también, claro, la situación de un padre teniendo un hijo con dificultades, viste, que no se hace tan fácil el camino. No, es terrible, porque aparte la persona que está en esa situación también contamina a toda la familia, claro, con ello. Y hay veces, generalmente, esto es, hablando de estos nexos familiares, solemos hacer al revés de lo que tendríamos que hacer. Tenemos un hijo y luego que ya encargamos ese hijo ya viene en camino, ya está por nacer, ahí recién vemos qué valores le vamos a impartir, cómo lo vamos a educar, y nos ponemos de acuerdo quizás en cómo lo vamos a educar a ese hijo, cuando tendría que ser al revés. Antes de tener ese hijo, tendríamos que plantearnos la pareja, a ver si estamos de acuerdo cómo criarlo, qué valores darle, para que después no se produzcan estos, digamos, malos entendidos que a veces ni la pareja se pone de acuerdo. No sé qué pensás, Andrés. Estoy completamente de acuerdo. Las escuelas para padres son importantes, o los talleres para padres son importantes porque nadie nos enseña previamente esa labor que es para toda la vida, que es justamente ser padres, y lo primero que todo es ser pareja. Claro. Entonces, eso que tú decís es muy bueno, porque también tenemos que, antes de traer al mundo un hijo, saber cuán sólida es la relación de pareja, si estamos los dos de acuerdo, si hay una gran intención de la procreación, porque, bueno, hay una responsabilidad muy grande. También es cierto que muchas veces uno se prepara y las cosas no funcionan como uno quisiera, ¿no? Bueno, eso puede ser a nivel de pareja, pero lo que creo que hay que ser consciente que un hijo es una responsabilidad para toda la vida, ¿no? Un hijo es una responsabilidad, también una alegría y también una intención de que ese hijo en algún momento pueda trascender la relación de los padres y se convierta en un adulto independiente y responsable. Por supuesto, es lo que se aspira a toda persona, pero igualmente, más allá de que se independice y haga su vida, uno como padre siempre sigue a ese hijo. Es imposible que ese nexo se corte. Quizás, desde luego estoy de acuerdo contigo, desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar. Pero sí estás siempre pendiente de todas formas de esa vida que ha sido tu responsabilidad de alguna Absolutamente, manera. Porque en la medida que nosotros querramos retener a nuestro hijo, a nuestra hija, que digamos invadamos muchas veces como adultos
la relación de pareja que pueda tener, o digamos, le estemos dando permanentemente consejos desde nosotros mismos, puede cortar el diálogo todo eso. Es decir, el hijo puede sentirse muy invadido y entonces de alguna forma se va rompiendo ese entramado que tiene que haber entre padres e hijos. Entonces el asunto es poder, digamos, entender de que nuestros hijos van creciendo, necesariamente van formando otras familias, y eso no significa que haya un apartamiento del vínculo con ellos, al contrario, puede ser algo muy, muy fructífero, algo que ya ambas partes cuando se son adultos puedan ayudarse mutuamente, puedan quererse, puedan encontrarse, puedan pasar buenas y malas también. Claro, y desde esa construcción de esos nexos familiares, quizás lo primero que tengamos que hacer es ponernos una mano en el corazón y ver los modelos de los que somos los puntos de partida, si nos hicieron felices o no antes de repetirlo, porque generalmente se suelen repetir los modelos. ¿Por qué? A ver si es que se repiten. Claro, es lo que yo te decía con respecto a los antepasados nuestros, que muchas veces quedan como fantasmas adentro de las familias, y cuando uno empieza a descubrir el entramado familiar de uno de los individuos, de uno de los integrantes de la familia, descubre que muchas veces hay conductas similares al abuelo o conductas similares al tío, es decir, empiezan a haber conductas que no son necesariamente personales de la persona, sino ¿sí? Aprendidas. Exactamente. Entonces hay que empezar a hilar fino, para que aparezca la verdadera personalidad de cada uno de los integrantes. Claro, claro. Pero es importante, digo, como padres, analizar esto un poco, volviendo a lo que decíamos antes de tomar la decisión de formar una familia, de procrear un hijo, traer al mundo un hijo, ver si el modelo que queremos compartir con nuestra pareja es el mismo modelo que tuvimos de nuestros padres o de nuestros abuelos, o queremos cambiar ese modelo en conjunto con esa pareja con la que vamos a tener un hijo, ¿no? Es verdad, es cierto. Lo que pasa que no se habla mucho de esto, me parece, ¿no? Esto sería de lo que no se habla, ¿no? Y lo que pasa que hay muchas cosas que no se hablan en la familia, no por intención. No. Se dan se pasan por alto, como se habla cuando ya hay un problema, digamos. Por eso a veces es tan importante, digamos, estos encuentros familiares, donde se pueda, digamos, sincerar cada uno sin llegar a imponer la posición justamente de cada uno, y respetar a cada uno de los integrantes de la familia como valioso. Es decir, habitualmente cuando se habla en psicología social, se habla justamente de que el enfermo es el emergente de situaciones no dichas en la familia. Es decir, diríamos que casi es la persona más sana dentro del grupo familiar, porque está soportando justamente todas las enfermedades que tienen cada uno de los integrantes de la familia. Es decir, es como una especie de un depósito de basura, digamos, ¿no? Pero habitualmente se estigmatiza a esa persona, se le llama el loco, se le llama el tonto, se le llama el enfermo, y no se puede ver o no se puede visualizar que bueno, que está respondiendo a un modelo familiar también. Claro, y que de pronto esa persona que te llegó a la consulta lo que hizo fue callar y no hablar y no ponerse cara a cara a decir lo que le molestaba o lo que no le gustaba de lo que se le estaba imponiendo de pronto. O también el depositar en esa persona. Depositamos muchas veces sin darnos cuenta aspectos negativos nuestros, y empezamos como desde chiquitos a enviar mensajes de que tal persona es el mejor hijo, o no lo hagas porque no sabés, o cállate, vos nunca decís nada correcto, o sos el mejor de todos, en fin, una cantidad de mensajes
de adjetivos que, quieras que no, van quedando, van haciendo mella. Van haciendo mella y van generando una personalidad también. Claro. Hay muchas familias que son familias que buscan que los individuos salgan hacia afuera y sean exitosos. Hay otras familias que lamentablemente buscan que los integrantes queden adentro de la familia. Hay una cantidad de familias, quiero decir, no es que haya una familia o un tipo de familia. Pero de pronto se me ocurre pensar que este tipo de actitud o de formación de familia, hay veces, por eso creo que es tan importante hablar de estos nexos, esos padres que de repente están generando vínculos que de repente no son los más favorables para estos hijos, quizás no lo hagan en forma consciente, absolutamente, ¿no? Claro. Yo creo que estos errores o estos vínculos que no son del todo buenos, quizás provengan porque son personas que no se pusieron, no están escuchando de pronto el programa y se pusieron a comprender y a pensar que en realidad hay que ser muy cuidadoso en depositar expectativas o cosas propias en lo que es un hijo que en realidad es una persona totalmente independiente y que la estamos educando para que se independice y haga lo que quiera, ¿no? En la vida. Absolutamente, porque Andrea, lo importante es no generar la culpa. Acá no estamos culpando a nadie, acá estamos llamando a la responsabilidad, a la reflexión. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Pero siempre se está a tiempo de hablar, Andrés. Creo que si alguien nos está escuchando y de pronto ese vínculo no es bueno porque alguna de las partes, sea la que sea, hijos o padres, pero ese vínculo está de alguna manera frágil o hay alguna fractura, digamos, es hora de sentarse a hablar, ¿no? Siempre se está a tiempo de hablar. El hablar siempre es importante, y el hablar sinceramente cara a cara y poder decir las cosas que uno tiene atragantadas es sumamente importante. Es liberador eso. Pero aparte hay una palabra que hoy por hoy está como rebajada, que es amor. Es decir, a pesar de estar uno enojado o estar en una situación incómoda, uno tiene que tener presente siempre que hay un amor que los une, hay un amor que es el que sostiene justamente las relaciones. Claro. Y de pronto sea ese amor, de pronto si uno se pone a pensar, si se dijera ciertas cosas que se dicen entre familia, si las dijeras con un amigo, quizás esa relación no tenga arreglo, pero en una familia a veces se dicen cosas dolorosas en pro de sanear esa relación, y creo que es parte de lo que tú estás diciendo. Como hay amor, todas esas cosas se pueden decir y se perdonan. Se perdonan, exactamente. Además, lo importante es cuando uno se equivoca, aceptar el error, claro, y decir, bueno, pido disculpas, se me fue la mano, no tendría que haber dicho esto, y de esa forma, dentro de la honestidad, se puede recomponer justamente el vínculo, claro, y lo cual es fundamental para una parte y para la otra. Qué importante esto que estás diciendo de la honestidad, ¿no? Presentarnos cara a cara frente a ese familiar, frente a ese hijo, decirle me equivoqué, o también frente a ese padre y decirle no me gustó esto, claro, hasta aquí llegamos, yo ya soy un adulto, porque como adultos también tenemos relaciones con nuestros padres y llega un momento que no podemos seguir culpando a nuestros padres de lo que nos sucede. Si algo no nos gusta de esa relación, creo que ya somos responsables de decir, bueno, hasta aquí llegamos, esta relación así no continúa. No sé qué te parece, Andrés. Sí, claro, por eso yo te decía que lo importante no es generar la culpa, sino generar la responsabilidad de ambas partes. Es decir, la culpa es algo que pegotea, que oscurece las relaciones. La responsabilidad es, bueno, justamente hacerse responsable cada uno
de sus dichos y sus actos, y bueno, y dentro de lo posible aceptar cuando uno se equivoca, sea cualquiera de las partes, porque uno cuando hace eso es porque tuvo la mejor buena intención, y a veces las buenas intenciones no llevan a buen puerto, pero hay que estar presentes tenemos que tener presentes de que el vínculo tiene que ser un vínculo amoroso. Sí, sobre ese vínculo amoroso es que vamos... Amoroso, aunque sea algo fuerte, aunque uno tenga una postura a veces en una discusión muy, muy intensa, pero tiene que ser amoroso en cuanto a que atrás de todo eso, atrás de todos los conflictos, hay un cariño que no se puede deslucir, digamos. Claro, es ese cariño que es lo que decíamos, permite que aunque se digan ciertas cosas, se pueden perdonar, se pueden, de a poquito se olvidan, porque fueron dichas para sanear esa relación que había que decirlas para poder seguir caminando, ¿no? Mira, muchas veces todo esto se resuelve con un abrazo, muchas veces un te quiero, un te pido disculpas, a veces las cosas mínimas son las que resuelven los grandes conflictos. Entonces, el afecto que uno pueda transmitir al otro, justamente con un abrazo, con una caricia, con una palabra dulce, puede romper esa pelota de nieve que se va generando y que a veces, si no se corta a tiempo, bueno, genera situaciones muy enojosas o incluso algunas enfermedades. Claro que sí. Porque es importante, creo que todos nos pongamos en los lugares de los otros, ¿no? Para si somos padres, ponernos en el lugar de ese hijo, y si somos hijos, en el lugar de esos padres. O sea, siempre hay que irse poniendo en el lugar de la otra persona con la que estamos intercambiando esa relación de afecto, de cariño, de amor, porque si no es imposible entendernos también, ¿no? Claro, esto que estamos haciendo tú y yo, Andrea, tiene que ver con esto que estamos hablando, el diálogo. El no imponer la postura de uno o ser impuesto desde el otro hacia uno. El poder entender de que yo tengo que elegir las palabras correctas para hablar con una persona, yo tengo que ver si esa persona está pronta para escucharme. Es decir, son bases fundamentales para establecer un diálogo. De lo contrario, si no, establecemos monólogos creyendo que dialogamos. Claro, sí, tal cual. Y es importante estar atento, hay veces a pequeñas señales, digamos, que están indicando, como decís tú, Andrés, que ese hijo de pronto no está preparado para hablar en ese momento y hay que darle su tiempo, quizás. Y bueno, y sí, muchas veces nos ponemos caprichosos, muchas veces nos ofendemos, muchas veces estamos pasando situaciones personales, difíciles, y no podemos escuchar lo que nos está diciendo el otro. Y entonces, bueno, a veces es bueno frente a esas situaciones ser tolerantes y poder, digamos, entender si la persona no nos está escuchando porque nosotros no llegamos a él o porque está pasando una situación difícil que no permite nuestro ingreso, digamos, en la discusión. No ofendernos, digamos, y poder, digamos, bueno, hacer un alto si es necesario, un abrazo a veces es importante, un tratar, digamos, con respeto al otro. Las relaciones de pareja y las relaciones de familia muchas veces se sostienen a través de la agresión. Y eso es muy peligroso realmente, porque termina generándose un ambiente viciado, donde se empezó con una pequeña agresión o una falta de respeto
y luego eso es como que se va naturalizando, Ujú. y los insultos y las agresiones pasan a ser lo cotidiano. Claro. Y en las relaciones de familia, esas cosas que se dan muy habitualmente son muy peligrosas. Qué importante eso que decís, ¿no? El vínculo, que no sé, no romperlo, no, cuidar ese vínculo, ese trato, porque podemos enojarnos como seres humanos que somos, pero no que se convierta ya el nexo en un maltrato, porque ahí es muy difícil de volver a encauzar esa relación, ¿no? Mira, hay una realidad, es decir, cuando uno no puede solucionar un problema emocional o psíquico, lo traslada al cuerpo y se enferma. Entonces, eh, hay que evitar justamente eso y hay Claro, que colaborar para que los conflictos no deriven luego en enfermedades. claro. En la consulta habitualmente, cuando la persona llega con un conflicto, digamos que habitualmente parecería que es muy grave, Ujú. cuando empieza a desenredarse la madeja, uno empieza a descubrir de que hay puertas abiertas como para solucionarlo. Claro, claro, claro. Y esa luz que va entrando de a poco es la que permite evitar justamente males mayores. Ujú. Porque otra cosa que decías que me pareció también muy importante, el tema de dejar de lado la susceptibilidad, ¿no? Porque son nexos en los que si somos susceptibles porque nos dijeron algo y seguimos enojados y no conduce a nada, ¿no? En realidad tratar de que pase el enojo y entender que una persona desde el enojo está queriéndonos decir algo, ¿no? Pero no con el ánimo de ofendernos o quizás de agredirnos, sino de expresarse. Y de poder entender que muchas veces los enojos no son con uno, Claro, aunque se esté volcando la agresión hacia uno. A veces es bueno decir, espera un poco, me parece que no es conmigo, ¿qué te está claro, pasando? claro. Es decir, ¿cuál es el problema que estás teniendo? Ese tipo de diálogo es importante, porque entonces hace que uno pueda, si está abierto, recapacitar y entender de que a veces nosotros nos, enfocamos negativamente hacia la persona más querida, Claro. cuando en realidad apuntábamos internamente a otra situación. Y eso suele pasar porque a veces los hijos, ¿no? Muchas veces les ocurre, como tienen ese grado, ese nexo tan abierto, digamos, con los padres, a veces te agarran un poquito como de punching ball, sí, porque les pasan un montón de cosas, entonces llegan a casa enojados y no están enojados contigo ni conmigo como madre, pero de pronto llegan y lo que les está pasando bien, como decís tú, es otra cosa, pero la canalizan con el que más quieren, porque esa es el que la pueden canalizar y es donde la pueden canalizar, ¿no? Sí, además cuando uno se pone insistente frente a esas situaciones, va generando el cierre mayor todavía, que es lo que uno no quiere. Claro, Es decir, pero claro, no, y no olvidarse también que la adolescencia es una etapa difícil claro. en el ser humano donde, bueno, hay una transformación psíquica y física en muy poco tiempo y comienzan a haber otro tipo de vínculos Ujú. Y hay que respetarlos y de también. responsabilidades que hay que respetar justamente. Claro. Te quiero antes, porque sé que hoy andás con el tiempo justo, pero Sí. llegan, mira, Alberto Pérez Iriarte nos saluda desde Oxford, Oh, Inglaterra. caramba, un placer. Después nos manda Washington Guillén Castro también un abrazo. Eloir Martínez nos dice que nos está escuchando a través de internet en la ruta rumbo a los Laureles de Rivera. Mirá, Así que, digo, te los tenía que pasar, Andrés, estos qué mensajes, lindo. porque, y muchos nos mandan saludos y cariños también. Yo sé que hoy estás con tu tiempo acotado, por eso, bueno, te dejo el último minuto para que termines y la próxima columna, si te parece que quedaron cosas pendientes, la podremos abordar con más tranquilidad. Yo te puedo garantizar, Andrea, de que en mi recorrido terapéutico, es decir, de tantos años,
uno va descubriendo justamente de que lo que trae el paciente o la paciente no solamente es de responsabilidad propia, sino que a veces el entorno es fundamental. Claro. Y entonces lo armonioso o llegar a la armonía es algo fundamental como para justamente evitar, como te decía recién, males mayores. Entonces, lo importante es descomprimir, descubrir, aceptar, escuchar, ser escuchado también, por supuesto, Claro. como para poder, digamos, decir, bueno, ¿dónde está el meollo de la situación? Cuando un paciente viene a consulta, viene con un conflicto muy grave, Sí. que después uno se da cuenta de que no es el verdadero meollo de la situación, sino que empiezan a destaparse un montón de otras cosas que sí son las importantes. Pero esto fue lo urgente que trajo a la persona a la consulta. Claro, claro. Y tiene que ver con eso que estuviste analizando hoy, esos nexos que de pronto no fueron bien construidos, entonces de ahí los problemas, ¿no? Exacto, exacto. El vincular forma parte de nosotros. Somos gregarios, somos seres que necesitamos el vínculo con los otros, necesitamos el cariño, la protección, el bienestar también de nosotros y de quienes nos rodean. Entonces, todas estas cosas que a veces no se toman tan en cuenta, son importantes para sostener un bienestar, para sostener una salud, en definitiva. Claro. A todos nos afecta de alguna manera que estos vínculos sean lo más sanos posibles, ¿no? Dentro de lo posible, porque estamos hablando a veces de situaciones más utópicas, pero bueno, hay que apuntar justamente a la utopía, ¿no? Y bueno, es lo que nos queda, Andrés, que no se pierda nunca la utopía. Por favor. Ha sido un verdadero placer. Si te parece, nos encontramos. Yo no quiero acotar más, de entretenerte más, porque sé que estás con el tiempo justo hoy, pero el próximo martes lo hacemos, seguimos y continuamos, si quedó algo pendiente. Bueno, y la audiencia, si quiere enviarte algún tipo de comentario o pregunta, por supuesto que bienvenida. Te la hago llegar con muchísimo gusto. Eso nos permite también ir construyendo la columna esta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andrés, porque hoy estabas complicado, igual tuviste la amabilidad de atendernos como siempre y de compartir este precioso espacio de luces y sombras. No, el placer es mío permanentemente, a mí me permite reflexionar también y aprender cuando converso contigo, así que un placer, Andrea. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes, entonces. Un beso muy grande, Andrea. Otro para ti. Gracias por todo, Andrés. Por favor. Vivencias.